Desde el LSD, el peyote, los hongos, hasta el éxtasis o la ayahuasca, estamos hablando del uso de psicodélicos y alucinógenos para el tratamiento de enfermedades mentales. El doctor Pablo León, que es psiquiatra, está el día de hoy con nosotros para explicarnos cómo funcionan los psicodélicos en el cerebro Sí. y si funcionan. Y bueno, el tema es que esto creo que destapó o despertó el interés de mucha gente. Y a mí en el consultorio es de tiro por viaje, que los pacientes cuando vienen buscando algún tipo de ayuda Sí. siempre preguntan si pueden, si sería buena idea, si pueden hacerle como su primo, como su hermano, como su tío, que ya se fue a un retiro de estas cosas alucinógenas y que pues ellos pueden tratar sus enfermedades o sus síntomas con estas sustancias, ¿no? A ver, ¿puedo contar una historia de Por terror? favor. Bueno, no sé si es de terror. Estoy yo el año pasado con un amigo mío y estamos en Boston cenando con un doctor de la Universidad de Harvard, ¿ok? Y mi amigo me empieza a contar que está yendo a una terapia en donde le dan pequeñas dosis de ketamina. Ujú. La ketamina es la anestesia a caballo, ¿no? Pues es un anestésico que se usa también en humanos. Ajá. Y entonces le digo yo, es que tú ya de verdad no sabes qué más inventar. No lo puedo creer. O sea, qué disparate me estás diciendo. Y en eso se voltea el doctor de Harvard y me dice, no, sí, es una muy buena terapia alternativa para las depresiones complicadas. Sí, no solo en Harvard, la clínica de Stanford, que es una de las más grandes de depresión en Estados Unidos, tiene protocolos de ketamina muy bien implementados, ¿no? Y esa es una sustancia que se aplica en un entorno médico, generalmente por un profesional de la salud, en diferentes formas, y bien usado, es súper potente como antidepresivo. Pero los psicodélicos son un poco diferentes. Ya. Son LSD, LSD, MDMA, MDMA. que son éxtasis. Exacto, es como una anfetamina, así es. Sí. Y, Psilocibina, que es los famosos hongos alucinógenos, que es el principio activo de los hongos alucinógenos. ajá, El DMT, que está presente en varias plantas, y en realidad este es muy interesante porque en muchos seres vivos. Y la Ajá. ayahuasca sobre todo, y la mescalina, que está presente en el peyote, El y en peyote. otros tipos de cactus. Entonces, toda esta lista se Sí. está utilizando para enfermedades mentales. Pues ahí está el tema, Ok. porque no necesariamente. Pero ¿por qué buscarías meterte Sí, éxtasis o un hongo o un peyote exacto. en vez de meterte un preciosísimo y muy respetado Lexapro? Totalmente. A ver, Pues mira, yo quiero tu opinión. Yo creo que ahí tengo dos respuestas. La Sí. primera es porque el incremento de estas broncas en salud mental es de todos conocido, que es brutal, ¿no? Especialmente después de la pandemia, hubo un incremento importantísimo de estas enfermedades. Dos, porque la gente está más abierta y hay más conciencia y está buscando mayor atención. Y tres, porque las personas, los seres humanos, siempre hemos buscado las soluciones rápidas, prácticas, como decimos en medicina, las silver bullets, ¿no? La cosa mágica que me va a sacar de mi estado de manera rápida y sencilla. Ajá. Y estas sustancias, digamos, prometen de manera no muy clara este tipo de respuestas rápidas y efectivas. Y además son naturales. Pero pues esto de ser natural, digo yo, las peores sustancias, las sustancias más venenosas conocidas no, por la pues, humanidad son Oye, los naturales. opioides también son Pues, naturales. viene de la amapola, ¿no? Es Claro. una plantita que tú la sangras y sale opio y pues es la peor adicción que puedes generar, ¿no? Claro. Entonces la gente anda en búsqueda de estas cosas y aquí encuentran una respuesta pues aparentemente fácil y rápida, pero esa no es tan sencillo. Esa es la única respuesta, porque están buscando una solución más rápida. O sea, ¿y qué porcentaje de los casos Sí. es gente que ha tratado medicina tradicional y no le ha funcionado? Yo creo que la mayoría es gente que no ha intentado nada antes. Antes, Y que claro. esto por un tema de moda, por un tema de influencia, por un tema de que esto está muy en boga, va y busca estas soluciones sin antes buscar otras que para empezar son legales, porque estas sustancias alucinógenas y psicodélicos, bueno, empezando por ahí, su Claro. consumo no es legal en México, ¿no? Claro. Lo primero es importante entender que cuando estas sustancias se intentan usar para resolver problemas mentales, debe ser actualmente bajo protocolos muy estrictos de investigación.
los cuales desafortunadamente en México no se están llevando a cabo. Claro. Muchas universidades en Estados Unidos, Harvard, Stanford y otras, están haciendo estos protocolos bien hechos, con dosis conocidas, extrayendo de los productos estos las sustancias que queremos y dándosela a los pacientes de manera vigilada. Eso no ocurre hoy en México y la gente hoy lo está tomando en México de manera no supervisada por médicos, no controlada y extrayéndola de quién sabe dónde. O sea, hoy en día dices, voy a tomar una dosis de psilocibina, pues no hay forma de saber qué dosis te estás tomando porque lo que hacen es que pesan el hongo, lo secan y toman un poquito de polvo de hongo, pero en realidad no sabes qué dosis exacta de psilocibina estás tomando. Entonces hay que tener cuidado porque estas terapias son aún experimentales y están en investigación y esta investigación, pues por diferentes razones, no se está llevando a cabo en este país, ¿no? Ok, número uno. Eso es lo más importante. Dos. Número dos, ¿cuáles son? Yo agruparía las que funcionan parecido. Por ejemplo, la psilocibina, que como ya dijimos... No, dame los nombres. Psilocibina es el hongo alucinógeno. Por eso, hongo alucinógeno. Bueno, ok, hongo alucinógeno. El hongo alucinógeno, que lo que produce es esta cosa psilocibina, y el LSD, que es un ácido que se extrae de manera sintética, funcionan porque las moléculas se parecen muchísimo a un famoso neurotransmisor que es la serotonina. Entonces, cuando tú administras cantidades altas de estas dos cosas, LSD o psilocibina, en el cerebro se activan un montón de zonas y un montón de receptores que están relacionados con la serotonina. Ajá. Estas dos cosas dadas en cantidades altas te pueden dar síntomas que se conocen como disociativos, o sea, te puede dar sensación de que los objetos sólidos inspiran o expiran, que están respirando, no puede generar euforia, puede generar una mayor conciencia del entorno y de ti mismo, y en algunos casos alucinaciones visuales. Sí. Las experiencias van de todo. Hay gente que las refiere como muy agradables y hay gente que le generan muchísima ansiedad, y ese es el problema, ¿no? Que hay gente que no le va muy bien con estos famosos viajes. Y especialmente en pacientes que ya tienen un problema de salud mental, que estas cosas te lo pueden detonar. Por ejemplo, si yo soy bipolar y no lo sé... Oye, si yo me la vivo mal viajada, lo último que necesito es otro mal viaje. Por ejemplo, si yo hago una de estas cosas sintiéndome pésimo emocionalmente, un brote psicótico. Te puede dar un brote psicótico. Si en mi familia hay antecedentes y yo no lo sé, y yo soy un chavo entre 15 y 25 años y consumo de estas cosas, puede que eso me detone una enfermedad como la esquizofrenia. Claro. Que no es que eso me lo produjo, pero yo ya lo traía de manera latente y esto me disparó y me llevó allá. Entonces el uso puede ser peligroso, ¿no? Después, entonces, los hongos alucinógenos y el LSD funcionan así, porque son muy parecidos a la serotonina. Ok, pero ¿en qué casos te los dan? ¿Cuándo tienes qué? Ok, en Estados Unidos y en los protocolos bien hechos se están usando en personas que han usado otros medicamentos y estos medicamentos convencionales no les han funcionado. Por ejemplo, el caso de la depresión. Sí sabemos que hasta 30% de las personas con depresión no responden a los medicamentos convencionales. Y entonces en este grupo de pacientes es donde se está llevando a cabo la investigación con algunos de estos psicodélicos. Y en esos casos, bien hechos, controlados a dosis correctas, supervisadas, los pacientes sí se ve que mejoran. O sea, sí son potentes y pueden llegar a ser útiles cuando investiguemos más de ellos. Pero no quiero que se agarren de aquí. Totalmente. ¿Cómo sabes o cuántos medicamentos diferentes tuviste que haber probado para poder decir, yo soy de ese 30% que no responde a los tratamientos? Al menos 2 medicamentos antidepresivos, por ejemplo, en el caso de la depresión, distintos. Ajá. Si yo usé uno, no me funcionó, me lo cambiaron y el segundo tampoco me funcionó, puede que yo sea de ese 30% que no responde bien a los antidepresivos. Sí. Y en esos casos, en Estados Unidos principalmente, son los pacientes que se están tratando, por ejemplo, con psilocibina. Y los resultados son interesantes y son buenos. O sea, sí parecen sustancias que cuando se usan bien pueden ser muy potentes y muy efectivas. ¿Pero qué hacen en el cerebro que funcionan para temas de salud mental? Te voy a decir, al activar receptores de serotonina, por receptores me refiero a que las neuronas, que son las células del cerebro, son activadas por diferentes sustancias químicas. Ajá. Y estas sustancias químicas que activan neuronas en el cerebro se llaman neurotransmisores. Y uno de los neurotransmisores más importantes porque tiene que ver con el ánimo, con el sueño, con el apetito, es la serotonina. Uh-huh. Y la serotonina activa a las neuronas por unos receptores de serotonina. La neurona tiene como unas chapas que cuando entra la serotonina se abren y entonces la neurona lleva a cabo muchas funciones. Entonces, estas sustancias se parecen mucho a la serotonina. Cuando la serotonina activa la célula
la célula empieza a producir una serie de sustancias, entre ellas una muy importante que es como un factor de crecimiento neuronal, que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF-X. El punto es que es como una sustancia que hace que mis neuronas se conecten más entre ellas y mejore la conectividad en mi cerebro. Aumenta la plasticidad y la forma en la que las neuronas se conectan. Eso hacen los antidepresivos en el largo plazo. Sí. Estas sustancias parece que hacen lo mismo, pero de manera mucho más rápida y probablemente más eficiente en algunos casos. Ok. Pero de ahí a decir, voy a agarrar un hongo del campo y me lo voy a tomar para mi depresión, Claro, pues hay mucha distancia, ¿no? claro. No, y en Estados Unidos esta práctica está súper regulada. Tienen mejor regulación, que Claro. ese es uno de nuestros problemas. Claro. Seguimos muy atrasados en términos de regulación sanitaria, ¿no? Todavía no sabemos cómo ni con qué, ¿no? Ok, esos son los hongos alucinógenos. Y el LSD. Y el LSD. Muy bien, ahora vamos con, ¿qué te parece que hablemos de El MDMA, el éxtasis? que es, bueno, La famosísima tacha. o sea, que ojo, porque ahí el éxtasis o la tacha que se usa de manera recreativa, quién sabe qué tenga, Claro. porque ese es el tema. Bueno, es que se supone que sí tiene MDMA. Se supone, pero ese es justo el Vas a ver, problema. claro. Que como se hacen quién sabe dónde, obviamente sin ningún tipo de control de calidad, Claro. pues puede traer millones de cosas. El MDMA puro, o sea, bien hecho, bien sintetizado, que de hecho en Estados Unidos parece que está por aprobarse por la agencia que regula los fármacos en Estados Unidos, que es la FDA, parece que están a punto de aprobarlo para el tratamiento de algunas enfermedades como el trastorno por estrés postraumático. Y lo que hace esta sustancia es que activa otros neurotransmisores o aumenta la liberación de otros neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Y esto parece que aumenta mucho la sensación de empatía, aumenta mucho la sensación de bienestar y relajación, y esto ayuda a las personas a lidiar mejor con los traumas intensos que han tenido en el pasado. Entonces, como se usa el MDMA en estos protocolos, es que tú estás tratando a una persona con estrés postraumático, que básicamente es un poco revivir el trauma y enseñarle a manejarlo mejor. Entonces, estas terapias les dan MDMA, como eso los hace sentir más relajados y más tranquilos, pueden contar y revivir el trauma sin que esto les genere tanta angustia y tanta ansiedad, y de esa manera empezar a superarla, ¿no? Entonces, ese actúa aumentando los niveles de noradrenalina y dopamina. Ok, ¿no? muy bien. DMT. Ese se me hace bien interesante, fíjate, porque ese está aparentemente... ¿Cuál es el nombre comercial del DMT? No, el DMT pues es DMT. DMT. O sea, no ok. tiene un nombre genérico, ¿no? Es la Ujú. dimetiltriptamina, Ujú. pero así se conoce como DMT. Este es interesante porque está presente en muchos seres vivos, en muchos mamíferos y desde luego también en los humanos. Parece que nuestro cerebro produce cantidades de DMT por sí mismo de manera natural, obviamente en cantidades muy pequeñas. Ujú. Entonces ahí la pregunta es, si muchas plantas y muchos seres vivos, incluidos los humanos, lo producen, es ¿para qué sirve el DMT en el cerebro? Y lo interesante es que este DMT, incluso un poco en la prensa se le ha conocido, le han dicho como la molécula de Dios, ¿no? Porque está presente normalmente cuando naces y cuando antes de morir, y es más o menos así la historia. Cuando el feto se está desarrollando en el útero, el cerebro también está desarrollándose y una gran cantidad de neuronas se están creando y se están conectando. Parece que el DMT ayuda a que estas neuronas se interconecten y se expandan y se multipliquen. Entonces tiene que ver con el desarrollo cerebral. Y lo interesante, cuando estamos falleciendo, parece que el DMT en el cerebro ayuda a que las neuronas sean más resistentes a la falta de oxígeno, cosa que se llama hipoxia. Sí. Entonces, cuando la gente está muriendo, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio, obviamente lo primero que pasa es que deja de llegar sangre y oxígeno al cerebro y las células empiezan a quedar sin oxígeno. Y entonces parece que el cerebro libera DMT para que la célula sea más resistente a la falta de oxígeno, y hay gente que dice que eso se ha asociado con estas experiencias de final de vida, ¿no? Que veo el túnel, que veo la luz, que siento una presencia, que veo a gente que a mi alrededor que me llama. Parece que esas experiencias como alucinaciones las puede estar provocando el DMT que el cerebro libera como para defenderse. Entonces, esta es una sustancia que se está estudiando, porque imagínense, si encontramos una sustancia que hace a las neuronas más resistentes a la falta de oxígeno, podrías administrarlas, por ejemplo, cuando te está dando un infarto cerebral. También podría funcionar en otras células, en un infarto cardíaco, y entonces hacer que la falta de oxígeno no te matara las neuronas ni las células del corazón cuando falta sangre, ¿no? Entonces, esta molécula es bien interesante y está en estudio intenso en muchos lugares, ¿no? Oye, entonces, esta lista de LSD, hongos alucinógenos, MDMA,
DMT y peyote. El peyote es la mescalina. Es la mescalina, ahorita vamos a hablar de eso. Son las únicas. Son las que se consideran alucinógenas. Y sí. entonces te cuento de la ketamina, de la anestesia No, del es que la caballo. ketamina no está dentro del grupo de los alucinógenos. Ya. La ketamina es un fármaco. Ya, Que algunas personas dicen que se parece, pero no se parece en nada. Es una medicina. ya, ok. Sí. Entonces vamos con el peyote. El peyote se produce en un cactus, que pues, y no solamente en el peyote, en otros tipos de cactus. Y la mescalina se parece mucho a la psilocibina. O sea, también se parece a la serotonina y también de estas experiencias como místico-religiosas, estas experiencias como de salgo de mi cuerpo, disociativas y que generan euforia y bienestar, ¿no? Y que se usa mucho en algunas culturas indígenas, ¿no? De hecho, los aztecas ya usaban los hongos alucinógenos. En México, de hecho, hay un tipo de hongo que se llama el Psilocybe mexicanae, que ese es su nombre científico, que es un tipo de hongo alucinógeno que se da en este país, ¿no? Y en la zona del sur, en el sudeste de México, hay un montón de hongos de diferentes tipos que tienen propiedades alucinógenas, ¿no? Ya. Oye, ahora, ¿cuál es tu conclusión sobre, por ejemplo, el ayahuasca? ¿Cuántos de ustedes no han hecho ayahuasca? ¿O conocen a alguien que hace Sí. ayahuasca? Y los que han hecho la ayahuasca, amigos míos, me dicen, no, es que tú no sabes la maravilla. O sea, avancé con la ayahuasca lo que no he hecho un año en terapia. Sí. Y yo soy muy escéptica. Entonces yo digo, ¿qué invento? Ok, mira. ¿Qué opinas tú como la- psiquiatra? La ayahuasca lo que trae es DMT, que es esta sustancia que te digo, ¿no? El DMT o la molécula de Dios, es lo que trae la ayahuasca. Ajá. Que de hecho también les dicen enteógenas, ¿no? Por un tema más como místico. Ok, ¿qué opino yo como psiquiatra? Opino que estas moléculas pueden ser muy útiles en el futuro, que debemos estudiarla más, porque efectivamente parecen ser muy potentes para tratar la depresión. Pero lo que a mí me preocupa es ir y meterte ayahuasca, hongos, a un rancho en no sé dónde, Con no sé quién, con no sé quién, que no sé qué es. que te la preparan de no sé qué manera, ¿no? Pues que traen las raíces de Brasil y de la Amazonia peruana y que es un chamán que conoce muy bien las medidas, pero es como la abuelita, o sea, se sabe la receta de échale un poquito de sal, un poquito de pimienta, pero ve tú a saber qué trae y qué dosis tiene y qué cantidad estás tomando. Ya me imagino yo ahí con una taquicardia Pues del imagínate que te aumenta- infierno a las que- 3 de la mañana vomitando. O que te ¿no? aumenta la presión arterial de una manera peligrosa y entonces estás a mitad del rancho y luego llega a un hospital más cercano, pues sí, 2 horas. Entonces, opino que estas sustancias sí pueden ser útiles, sí pueden ser efectivas, que hay que estudiarlas bien y más, pero metértelas en cualquier lugar y quién sabe dónde y a quién sabe qué dosis me parece peligroso. Hay mucha gente que se vende como experto en, ¿no? Pero Claro. pues en realidad hoy en día no O hay sea, nadie experto en, o sea. Claro, porque it's not an expertise, ¿no? Claro, o sea, es como, Sí, es como sí, mi sí. abuelita es chef porque es experta haciendo chilaquiles, ¿no? Bueno, a mí me impresiona mucho cómo la gente está dispuesta a meterse un montón de cosas, pero cuando le dices, ve y compra esto a la farmacia, no. No, qué miedo. I don't believe in big pharma. Exacto. O qué miedo meterme químicos. No, pues, Sí, claro. pues esto, digo. Claro. Entonces la gente, yo no entiendo este tema de decir, no es que es natural. Bueno, pues igual el veneno de la cobra, ¿no? Claro, O sea, exacto. igual el opio es 100%. natural. O sea, a ver, tu conclusión, Pablo León. Las sustancias psicodélicas fill in the blank. Las sustancias psicodélicas son experimentales y solo deben usarse de manera medicinal bajo protocolos de investigación estrictos y supervisados por personal de salud. Que no existe todavía. En México no. En Estados Unidos hay mucha investigación al respecto. Sí. Y no queremos robarle su misticismo, ¿no? O sea, porque esa es otra cosa. Sí. El uso cultural y místico por ciertas poblaciones y regiones es una cosa totalmente distinta. Pero si queremos usarla como medicina occidental, pues no es la forma de usarla.